Marcos 14:24. Quiero que leamos este pasaje para que entremos a nuestro tema de hoy, que como ya se anunció, el tema es expiación limitada. Expiación limitada, que es otra, como ya se dijo, de las doctrinas de la gracia. Como hemos dicho, cuando hablamos de las doctrinas de la gracia, se enfatiza precisamente la gracia de Dios para con los seres humanos. Marcos 14:24, si están listos, por favor, lean conmigo, vamos a leer juntos. Dice la palabra de Dios: y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Ok? Dice Cristo hablando con sus discípulos, concretamente con los 12, cuando celebran la Pascua, y a la vez Cristo establece el sacramento o la ordenanza de lo que conocemos como la Cena del Señor. Y vean que el versículo, y con esto les voy a dar un adelanto de las bases bíblicas para la doctrina de la cual les voy a hablar hoy. Vean que el texto dice, Cristo dice, hablando de sí mismo y hablando de su sacrificio, cuando les da la copa del vino a los discípulos, y hablando obviamente en forma simbólica, les dice: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Ok? Por muchos es derramada. ¿Se ha puesto a pensar usted por qué tuvo la oportunidad de escuchar la palabra de Dios? Quiero decirle que el hecho de que usted haya escuchado la palabra de Dios, la haya atendido y la siga atendiendo, es porque Dios tuvo misericordia de usted. Quiero que piensen eso. No es porque seamos mejores personas que otras, ¿no? Nadie puede decir, y lo iremos viendo de acuerdo a la Biblia, nadie puede decir, es que Dios sabe que yo tengo un corazón bueno. Nadie podría decir eso, ¿no? Y aunque alguien lo diga, realmente nadie tiene un corazón bueno. Desde que el pecado entró al mundo, nadie tiene un corazón bueno. La Biblia dice que todos fuimos contaminados por el pecado. Y Dios dice, hablando del corazón, que el corazón del ser humano es perverso y es engañoso. ¿Y saben qué dice además? Es más engañoso que todas las cosas. O sea, no hay nada más engañoso entre los seres humanos, que nuestro propio corazón. Dentro de nosotros, esa naturaleza. Por eso, hoy vamos a hablar acerca de esta tercera doctrina. Hay que decir que estas doctrinas, ojo con lo que voy a decir, aunque tienen suficientes bases bíblicas y teológicas, hay personas que no las aceptan. ¿Ok? ¿Pero qué creen? La verdad de Dios sigue siendo verdad, aunque haya quienes las acepten o no las acepten. La verdad de Dios no cobra validez si yo la creo, ya me explico. La verdad de Dios no pierde validez si alguien no la cree. La verdad de Dios es la palabra. Si alguien no la quiere creer, como digo, eso no demerita la verdad. Si alguien la cree, eso no incrementa la autenticidad de la verdad. No, la verdad de Dios permanece inalterable. Entonces hay personas que no aceptan lo que la Biblia enseña. Personalmente considero por lo menos dos causas
por las cuales hay quienes no aceptan esto. Primero, porque esas personas no se han dado el tiempo suficiente para procurar un entendimiento claro de las Escrituras. Repito, no se han dado el tiempo suficiente, estas personas, para procurar un entendimiento claro de estas doctrinas. Hay que estudiar. Necesitamos estudiar. Dice la palabra de Dios: las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, mas las secretas pertenecen a Jehová. O sea, de la voluntad del Padre, hay una parte de su voluntad que Él nos reveló y hay otra parte que Él no nos reveló. Bueno, esa parte que Él nos reveló y que la tenemos en las Escrituras, es decir, en la Biblia, es lo que nos toca estudiar a nosotros. La segunda razón por qué hay quienes no aceptan o no quieren admitir esas doctrinas es porque lo que la Biblia enseña no coincide con lo que ellos creen acerca de cómo debe ser Dios y acerca de cómo Dios debe hacer las cosas. Es decir, a veces queremos, como ya se los decía la vez pasada, queremos que Dios se adapte a nuestra manera de pensar. Y Dios dice: mis caminos son más altos que sus caminos. Dios dice que sus pensamientos son mucho más alto que nuestros pensamientos. Entonces nosotros vamos a tenemos que procurar entender, déjenme decirlo así por favor, un poco de la inmensidad de la sabiduría de Dios. Les adelanto que al final de un discurso donde Pablo habla de esto, Pablo dice: qué difícil es entender esto, dice Pablo. Pablo dice: no lo podemos entender todo. Así que quiero decirle que si su mente no entiende todo, no se preocupe. Yo soy el primero de los que no entienden todo. Para hablar de lo que es la expiación limitada, déjenme hablarles de la soberanía de Dios. Hemos escuchado y seguiremos escuchando que la soberanía de Dios es la doctrina, fíjense bien, que constituye el eje de todas las doctrinas. Me atrevo a decir eso. ¿Qué es la soberanía de Dios? La soberanía de Dios, quiero que escuche esto, consiste en que toda la realidad es producto de los decretos divinos establecidos antes de la creación del mundo. Lo digo de nuevo. La soberanía de Dios consiste en que toda la realidad es producto de los decretos divinos hechos antes de la creación del mundo, establecidos antes de la creación del mundo. Lo que se decreta, un decreto, significa establecer algo que nadie puede alterar, ¿ok? Ese es un decreto. Establecer algo que nadie puede alterar. Por eso digo, la soberanía de Dios consiste en que toda la realidad, por favor piense en toda la realidad, todo lo que para usted sea la realidad, es producto de lo que Dios ha decretado desde antes de la creación del mundo. Esto quiere decir, ojo, que Dios está en control de todo lo que pasa. Repito, Dios está en control de todo lo que pasa. Nos debería de alentar eso, ¿verdad? Porque el mundo de repente parece que está fuera de control, pero no es cierto. Y que esto modifique también nuestra perspectiva y nuestra manera de orar y de ver la vida. De repente alguien le puede decir: entrégale a Dios el control. Hermanos, Dios lo tiene, ¿ok? Yo no le entrego a Dios nada. Más bien, debemos de renunciar a nuestros vanos intentos de controlar cosas que no podemos controlar. Más bien, es eso lo correcto, pienso yo. Que renunciemos a esos intentos de controlar tantas cosas en la vida, en lugar de decir: Dios, te entrego el control. Dios dirá: muchas gracias, qué cristiano tan fiel, entendió que
Me tiene que entregar el control. No es cierto, no le entregamos a Dios nada. Dios lo controla todo, mis amados. Amén. Dios controla todo lo que pasa en el universo. Ahora, esto no quiere decir que Dios sea la causa de la maldad, ni que sea autor del pecado, ni que se goce en el sufrimiento de los seres humanos. Recuerda que a raíz de la entrada del pecado, Dios creó a Adán libre. Adán decidió pecar, y cuando el pecado entró al mundo, entonces vino el dolor, el sufrimiento al ser humano. La soberanía de Dios quiere decir que todo lo que pasa forma parte de un gran plan que Dios tiene, el único plan, que resultará inevitablemente para la gloria de su nombre. Dios tiene un plan. Dios no está improvisando, No crean que cuando Adán cayó en el pecado dijo, Dios, no crean que Dios dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Adán me sorprendió con su pecado, tengo que hacer un plan B. No, mis amados hermanos. Dios ya sabía de eso. Así que Dios es soberano. Dios tiene el control de todo lo que pasa. Ahora déjeme mencionar rápidamente algunos fundamentos bíblicos y teológicos de la soberanía de Dios. Primero, recordemos que Dios como soberano es omnisciente. ¿Qué significa? Todo lo sabe. ¿Ok? Dios es omnipotente. Eso significa que Dios tiene autoridad sobre todas las cosas, incluido Satanás y los demonios. Otro aspecto importante es la voluntad inalterable de Dios. Es decir, Dios no está cambiando de planes a cada rato, Dios dice, Martín, te di la salvación, Luis Enrique, te di la salvación, pero como veo que te has portado mal, estoy pensando en retirártela. Dios no hace eso. Amén. Y es consolador, ¿verdad? Escuché a un predicador de esos famosos que decía, ¿cómo es posible que haya quienes digan que eres salvo una vez que Dios te llama, salvo una vez y salvo para siempre? Y yo dije, ocurre porque Dios lo dice. Y yo dije, ay hermano, te falta Biblia. Hay que estudiar la Biblia. Así que la voluntad de Dios no cambia. Otra cosa es que la realidad es producto de los decretos divinos. La realidad que vemos es el resultado de lo que Dios ha decretado. ¿Sabe que el único que puede decretar es Dios? Porque hasta en las iglesias hay iglesias que decretan. Y decretar es establecer algo, como dije, que nadie puede modificar. Y luego hay cristianos que andan decretando, ¿no? Decreto que vas a tener un auto último modelo. No, pues imagínense, ¿no? Uno diría, decreto que mi auto está lleno su tanque está lleno de gasolina, porque no trae nada, ¿no? Y yo de repente escucho algunos, aquí no, verdaderamente aquí no, y me alegro por eso. Mis amados hermanos, solo Dios puede decretar. Ahora déjeme darle un ejemplo de lo que es un decreto y un mandamiento. Vamos a suponer que Dios estableció un río y Dios dice, doy el mandamiento de que este río no sea contaminado. Es un mandamiento. Pero como es un mandamiento, ese mandamiento puede ser quebrantado. Vamos a suponer que en relación al mismo río Dios dice, decreto que este río nadie lo va a contaminar. ¿Y qué cree? Nadie lo contamina. Ese es un decreto. ¿Me estoy explicando? O Dios diría, ordeno que este árbol que está aquí, ordeno que nadie lo corte. Pero alguien lo corta, porque ese alguien quebrantó el mandamiento de Dios. Pero si Dios dice, decreto que este árbol nadie lo va a cortar. ¿Y qué cree? Nadie lo corta. Ese es el decreto de Dios. Así que lo que ocurre entonces, nuestra realidad, es el resultado de los decretos divinos. ¿Sabe usted que Dios decretó que un día Él le llamaría a usted? Yo no quería ser pastor.
Y yo le decía, Señor, yo sí voy a ir al seminario, pero yo nada más para servirte, pero yo no voy a ser pastor. Pero Dios me fue empujando. O sea, si Dios había decretado eso, no hay nada que lo pueda cambiar. ¿Sí me explico? Esos son los decretos de Dios. Entonces, cuando escuche a un cristiano decretar, si tiene la oportunidad, dígale, hermano, lea su Biblia, y solamente Dios puede decretar. Nosotros no debemos, no podemos, no funciona. La otra base bíblica de la soberanía de Dios es que Dios es el dueño de todo lo que ocurre, dueño de todo lo que hay. Y como dije, por lo tanto, Dios controla todo. Dios controla todo. Que usted se quedó sin empleo, no es un descuido de Dios. Dios controla eso. Que a usted le falta dinero, no es que a Dios se le olvidó darle lo que usted necesita. Dios controla eso y Dios va a proveer. Frente a la soberanía de Dios estamos hablando entonces, es decir, la soberanía de Dios consiste en que Dios tiene el control de todo. Así que usted ya no ore y no le diga a otras personas, entrégale a Dios el control. Ya no diga eso. Dios no necesita que le entreguemos nada, Él tiene el control. Más bien, como dije, lo que tenemos que hacer es renunciar a nuestros intentos de control. ¿Sí me estoy explicando? Hay que renunciar a los intentos de control cuando queremos controlar las cosas. Lo otro que tenemos que ver para entender, esto es la plataforma, como la segunda plataforma de la expiación limitada, es la realidad del pecado del ser humano. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Wow. ¿Sabe lo que eso significa? Otra versión dice, por cuanto todos pecaron, quedaron privados de la gloria de Dios. Quedamos sin la gloria de Dios. Todos somos pecadores. No hay seres humanos buenos. Debido a la condición pecaminosa del ser humano, atendamos a las siguientes preguntas. Es decir, pensemos en lo siguiente. Puesto que todos somos pecadores, la primera pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿cuántos de los seres humanos merecíamos el castigo de Dios? Todos. No podríamos decir, pues 50 y 50, ¿no? Todos. Siguiente pregunta. Si Dios decide castigar al ser humano por sus pecados, ¿sería justo o injusto? Dios sería justo. Es justo. La palabra dice que Dios no hace injusticias, ¿eh? Otra pregunta. Puesto que todos somos pecadores, ¿alguien merece que Dios le otorgue la salvación? No. Nadie merece que Dios otorgue la salvación. Finalmente. Y que es un poco parecido a lo que acabo de decir. ¿Está Dios obligado a salvarnos a usted y a mí? No. Dios no está obligado a salvarnos. Entonces, ¿qué es la expiación limitada y cuáles son las bases bíblicas para un tema como ese? La expiación limitada significa, ojo, oído, cerebro y corazón, por favor. La expiación limitada significa que el sacrificio de Cristo tiene como propósito salvar a algunas personas en particular, en lugar de salvar a toda la humanidad. No significa que el sacrificio de Cristo resulte insuficiente para salvar a todos, ¿ok? No crea que no le alcanzó a Dios para salvar a todos. No. Ahora, más bien, el propósito salvador de Dios de ese sacrificio se concreta en algunos
y en otros no. Eso es la expiación limitada. Ahora alguien dirá, pastor, pero ¿cómo? Yo he pensado toda mi vida. Alguien podría decir que, pues Dios nos tendría que salvar a todos. Eso dice nuestra lógica, ¿verdad? Pero recuerden ustedes que Dios no se mueve por mi lógica, no se mueve por mis razonamientos. Dios no está sujeto a eso. Dios es infinitamente sabio. Piense por favor en esa palabra. Dios es infinitamente sabio. Y Él sabe perfectamente lo que hace. Ahora, ¿cuáles son las bases bíblicas porque esto hay que fundamentarlo en la Biblia? No crean que esto se le ocurrió a alguien, ¿verdad? Y dijo, pues a mí se me ocurre. No. Perdón, lo que se nos ocurre a los predicadores, fuera de la palabra sale sobrando. La palabra no necesita que le pongamos. La palabra no necesita que le podamos añadir algo. No, la Biblia está completa. ¿Se acuerdan que les hablaba de un hombre llamado Marción en la primera prédica? Algunos dirán, pastor, si no me acuerdo si vine hace 15 días, no me pida que me acuerde de Marción. Pero Marción era un hombre que decía que, es decir, que él decía que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios cruel, ¿verdad? Un Dios exterminador. Quiero decirles que hay bases bíblicas, porque de repente hay quienes han criticado y han dicho, ¿por qué el Antiguo Testamento nos presenta a un Dios sanguinario? No nos presenta a un Dios sanguinario, nos presenta a un Dios que hizo justicia, nos presenta a un Dios que castigó a los pecadores. Ese es el punto. Claro, este tema para otro momento, pero ¿cuáles son entonces las bases bíblicas? Vean conmigo Mateo capítulo 1, por favor, versículo 21, Mateo 1, 21, por favor, esto subráyelo, ¿está bien? Abra su Biblia, subráyelo, porque mire, para que no se vea la necesidad de que en la semana está platicando con alguien y diga, pastor, ¿cuáles fueron los versículos que mencionó el domingo? Porque si usted me llama significa que usted no atendió la predicación. ¿Me explico? Y si usted no atendió la predicación, lo voy a tener que llamar a la oficina. Pero como no hay oficina en la iglesia, no se preocupen. Mateo 1:21, léanlo conmigo por favor. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A quién va a salvar Cristo? ¿A todos? Dice, a su pueblo. La Biblia habla desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo también habla de que Dios ha elegido un pueblo. Y así que dice, salvará a su pueblo. Ahora, yo sé que algunos podrían estar pensando, pastor, pero eso se refiere a los judíos. No, se refiere a que Dios salvó de entre los judíos y de las demás naciones, tomó a gente y de todos formó un solo pueblo, como más tarde lo va a decir el apóstol Pablo también. Pero el texto dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero vayan conmigo a Mateo 22:14. Por si alguien dice, bueno, pastor, pues ese versículo, pues no, como que no me convence, ¿verdad? Alguien podría pensar de ese modo. Mateo 22, versículo 14. ¿Ok? Mateo 22:14. Incluso algunos citan este versículo, ¿verdad? Algunos lo comentan. Y esto es profundamente... Esto es significativamente profundo, ¿eh? Dice, el Señor mismo lo dice, ¿eh? Dice, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Pocos escogidos. ¿Ok? ¿Sabe que Dios ha estado llamando a mucha gente allá afuera para que lo busquen a Él? Y muchos no han querido oír ese llamado, no han acudido a ese llamado. Muchos han sido llamados, muchos, pero no todos son escogidos.
Que eso choque con nuestra manera de pensar. Bueno, Dios es soberano. Dios es soberano. Marcos 10:45, por favor. Dos pasajes más. Marcos 10:45. Marcos capítulo 10, versículo 45. Lean conmigo, por favor, cuando lo tengan, digan amén. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Noten que no dice por todos, ¿no? No dice por todos. Alguien puede decir, oiga, pero eso no es justo. La pregunta es, ¿alguien merecía la salvación? ¿Qué merecíamos nosotros por nuestros pecados? La condenación, el castigo, la muerte eterna. Pero Dios nos llamó. Entonces, Dios no es injusto. Dice el Señor, vino a dar su vida en rescate por muchos. Cristo vino a morir, y aunque su sacrificio es suficiente para salvar a todos, pero Él, en su soberanía, Dios en su soberanía, en su infinita misericordia, determinó que no serían todos, sino muchos. Finalmente, Marcos, adelantito, Marcos 14:24, por favor. Marcos 14:24, que fue el versículo que leímos hace un rato, ¿ok? Marcos 14:24, léanlo conmigo, dice Jesús, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Ahora, uno podría decir, bueno, es que Pablo dijo lo que dijo, porque tal vez Pablo no comprendió, pero que por cierto Pablo sí lo entendió, lo que él va a decir más tarde en este sentido, pero lo estamos escuchando de la boca del Señor. Él dijo, muchos los llamados y pocos los escogidos. Él dijo que Él vino a dar su sangre por muchos, derramó su sangre por muchos, no por todos. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a esto? De gratitud, de humildad, ¿no es cierto? Usted y yo estamos aquí no por casualidad, sino porque Dios nos trajo hacia Él. ¿No le da gusto saber eso? Es una bendición. A lo mejor los muchachitos pueden decir, pues yo vengo aquí porque me obligan. Y por cierto, a veces Dios nos obliga, ¿eh? Les voy a dar un ejemplo. Ya César nos va a hablar el domingo de la gracia irresistible. Ya les anuncié el predicador de la próxima semana. Oren por él. Cuando Dios le dice a Jonás, vas a ir a Nínive, ¿se acuerdan? A Nínive. Y Jonás llegó al puerto y en lugar de irse hacia Nínive, se compró un boleto hacia Tarsis, lugar opuesto. Y Dios le dice a Jonás, tienes que ir a Nínive. No, yo no quiero ir. Jonás, te estoy hablando, tienes que ir. Tomó la embarcación y se fue hacia Tarsis. Y Dios dice, ay, este muchachito, ¿verdad? Necio. Y Dios envía una tormenta, ¿se acuerdan? Dios envió una tormenta. Y los que iban en la embarcación, después de un rato, se dieron cuenta, porque además Jonás se los dijo, que la tormenta venía a causa de la desobediencia de Jonás. Y él les dice, échenme al mar.
Fíjense como diciendo, prefiero que me avienten al fondo del mar a ir hacia Nínive. Porque Jonás era un nacionalista, o sea, como ese imperio los había conquistado tiempo atrás, estaban enojados. Es como si a ustedes y a mí, a ustedes Dios le dice, vete con los españoles a predicarles el evangelio. ¿Qué? Señor, ¿cómo voy a ir yo allá? Y a Jonás lo lanzaron al fondo del mar. Y Dios preparó un gran pez. Por cierto, corrijo la mala teología. Hay quienes de repente dicen, es que cuando Dios mandó la ballena que se tragara a Jonás, el texto no dice que era una ballena, ¿eh? Así que hay que corregir esa parte teológica. Nada delicada, yo creo, pero bueno, hay que decirlo. Y entonces Dios mandó al pez, se tragó a Jonás, y ahí está Jonás en la licuadora 3 días, ¿verdad? 3 días conviviendo con los jugos gástricos de un gran pez. Y al tercer día, por orden de Dios, el pez lo vomitó. ¿Y saben a dónde terminó yendo Jonás? A Nínive. ¿No que no tronabas, pistolita? ¿No que no ibas a ir? ¿No que muy salsa? Si nos estamos intentando enfrentar a un Dios soberano que todo lo controla. Entonces, cuando Dios les dé una orden, mis hermanos, obedézcanla mejor. Porque si uno no obedece y Dios decretó que tenemos que hacer algo, vamos a ir porque vamos a ir. Eso corre por cuenta de Dios. Pablo dice que todo esto es un misterio, ¿eh? La palabra misterio se debe entender de 2 modos. El misterio es aquello que desconocemos completamente, ese es el misterio, o lo que conocemos parcialmente. ¿Sí me explico? Aquello que uno conoce en parte y decimos, pues eso es lo que creo que pasa, de lo demás no entiendo nada y podemos decir, es un misterio. Pablo dice que el tema de la elección de Dios, para unos sí, para otros no, dice Pablo, eso es un tema que es un misterio. Vean cómo lo dice por favor allá en Romanos 11:33. Yo se los voy a leer en otra versión, Romanos 11:33. Se los voy a leer en la traducción del lenguaje actual, pero usted búsquelo por favor. En la Reina Valera se expresa de una manera muy bonita, por cierto, muy poética me parece. Pero si uno no sabe apreciar la poesía como nos ocurre a muchos, yo a mí me cuesta apreciar la poesía. Entonces, como el autor emplea un lenguaje bastante poético, hay como que uno se pierde, ¿verdad? De repente, a menos que alguien sea muy bueno apreciando la poesía. Pero quiero que vean lo que Pablo dice en Romanos 11:33 en la traducción del lenguaje actual. Se los voy a leer y ustedes síganlo con su vista, por favor, en su propia Biblia. Dios es inmensamente rico. Su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que no se pueden medir. Ojo, leo de nuevo. Su inteligencia y conocimiento son tan grandes que no se pueden medir. Nadie es capaz de entender sus decisiones ni de explicar sus hechos. ¿Oyó eso? Lo que Pablo está diciendo, porque Pablo ya habló en el capítulo 9, 10 y 11 de este tema de la elección de Israel y cómo Dios desechó a Israel un tiempo, cómo Dios tomó un remanente fiel de Israel y cómo tomó de los gentiles una parte para formar un solo pueblo. Y Pablo está diciendo esto: nadie es capaz de entender sus decisiones ni de explicar sus hechos. No podemos entender todo. Como dice la Biblia, ¿sabe alguien cómo piensa Dios? ¿Puede alguien darle consejos?
Esas prácticamente son preguntas retóricas, ¿no? Dice, ¿sabe alguien cómo piensa Dios? Y la respuesta de inmediata es no. ¿Puede alguien darle consejos? ¿Y cuál es la respuesta? No. Pero vean cómo dice en el 35. ¿Puede acaso alguien regalarle algo a Dios para que Él esté obligado a darle algo a cambio? Lo leo de nuevo. ¿Puede acaso alguien regalarle algo a Dios para que Él esté obligado a darle algo a cambio? Y la respuesta es no. En realidad, dice Pablo, versículo 36, todo fue creado por Dios, todo existe por Él y para Él. Así que, dice Pablo, como no entendemos todo, alabemos a Dios por siempre, porque este es un misterio. Es como si Pablo dijera, fin de la discusión, ¿no? Como dije, mis hermanos, y concluyo con esto, como dije hace un rato, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a todo eso? Vean conmigo Romanos 11:22, que es parte de lo que Pablo ya dijo, para que nadie, ¿verdad?, se ande jactando, nadie ande pensando que es mejor que los demás. Pablo dice cuál debe ser nuestra actitud. Romanos 11:22, por favor. ¿Ok? Romanos 11:22. Pablo está hablando con judíos y también con gentiles, porque escribe la iglesia de Roma, pero Pablo habla prácticamente de los dos pueblos, de los judíos y de los gentiles. Y Pablo dice que Pablo le dijo al pueblo ya, le dijo a la gente, a los gentiles, y le dice, miren, Dios desechó temporalmente a Israel y a ustedes los llamó, es decir, a nosotros los gentiles nos llamó. Y vean desde el versículo 18, vamos a ver, 11:18 dice Pablo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron pues desgajadas para que yo fuese injertado. Las ramas ahí se refiere al pueblo de Israel, ¿ok? Pablo dice, las ramas fueron desgajadas para que tú fueras injertado, ¿no? ¿Qué más dice en el versículo 20? Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Por cierto, ¿quién nos da la fe para creer? Dios. Y vean lo que dicen en la última parte del 20. No te ensoberbezcas, sino ¿qué? Sino teme. Dice Pablo, no pienses que eres mejor que los demás, sino condúcete con reverencia, con temor, en obediencia, condúcete sometiéndote a Dios, dice Pablo, no seas soberbio, sino teme, dice el apóstol Pablo. Versículo 21, vean lo que dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, es decir, a los judíos, a ti tampoco te perdonará. Lo que Pablo está diciendo, porque si Dios los disciplinó a ellos, a ti también te puede disciplinar. Así que nadie piense, no, Dios ya no disciplina. No, sí disciplina. Dios disciplina. Versículo 22, dice el apóstol Pablo, dice, lean conmigo, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Pablo dice, mis hermanos, que seamos obedientes. Dios nos llamó y estamos aquí por su voluntad, pero no trate con menosprecio el llamado que Dios le ha hecho. No tratemos con menosprecio. No tratemos el llamamiento de Dios como algo secundario, como algo de poco valor. No, tiene el valor de la sangre de Cristo que murió por nuestros pecados. ¿Qué tendríamos que decirle a Dios para terminar? Decirle, Señor, gracias por fijarte en mí. Ayúdame a ser
temeroso de ti. Amén. Oremos. Padre, gracias por fijarte en nosotros. No lo merecemos, nunca lo hemos merecido, Señor. Ayúdanos a reconocer que tú eres soberano y a vivir en temor tuyo. Como dice tu palabra, que no nos ensoberbezcamos, sino que te temamos, Señor. Ayúdanos, Padre, y a comprender que no podemos comprender todo. Ayúdanos, Padre, a comprender que podemos comprender mucho, que no podemos comprender mucho, que mucho queda fuera de nuestro alcance, Padre. Ayúdanos, Señor. Sigan orando, mis hermanos. Si hay alguien que dice: